Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Desafío Azul, un especial de 4 capítulos para conmemorar el Día Internacional de los Océanos, que fue el pasado 8 de junio. Estamos hablando con expertos alrededor del mundo para que nos cuenten su visión respecto al estado de los océanos y cómo debemos enfrentar la conservación de ellos hacia el futuro. Yo soy Rafael Herrera y soy periodista de Oceana Chile. Les recuerdo que pueden disfrutar de los episodios pasados en la sección de videos en nuestra página de Facebook y les pido que compartan y den me gusta a la publicación para que llegue un poquito más lejos. Hoy tenemos un invitado sin igual de la familia de Oceana de Europa que lo vamos a sumar de inmediato a la conversación. Hola Ricky, Ricardo, Hola, muy buenas. buenas tardes, buenas noches ya para ti que nos está llamando Ujú. de Madrid. Ricardo, voy a contar un poco de tu vasto currículum y experiencia. A ver si me corrige si es que me equivoco también, no tengas duda. Seguro que no. Pero aquí les voy a contar a todos los que se conectan un poquito respecto a tu background. Les cuento que Ricardo coordina todos los proyectos de investigación de Oceana relacionados con el estudio y la protección del medio marino en Europa, los impactos de la pesca de arrastre en los ecosistemas del fondo marino, capturas accidentales o bycatch de especies marinas, contaminación causada por hidrocarburos, metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes, el estado de la población de corales de aguas profundas, elasmobranquios y peces de aguas profundas, entre otros, y ha participado en todas las expediciones que se han llevado a cabo en Océano Europa, que este año cumplen 15 años, ¿o no, Ricky? Están celebrando 15 Sí, sí, son 15 años. Increíble. Trabajó como director de campañas de Greenpeace España también. Fue director y colaborador de otras organizaciones de conservación marina y ha navegado y explorado en casi todos los océanos del mundo y colaborado también con Naciones Unidas, la FAO, UNESCO y UNEP. Gran parte de su trabajo se concentra en el impacto ambiental de la contaminación o las técnicas de pesca en la vida marina y en el manejo de peces y organismos marinos como tortugas o cetáceos. Ha impartido más de 500 conferencias y cursos relacionados con problemas medioambientales y también ha participado en seminarios y conferencias en más de 30 países. Y por supuesto, a toda esta carga laboral también le podemos agregar que tiene bajo su manga una gran cantidad de publicaciones científicas en revistas y diarios de todo el mundo. Ya suena cansador, Ricky, toda esta experiencia. Agradecidos de que tenerte acá. Gracias. Yo agradecido por invitarme. Gracias por estar y así que nos vamos a lanzar con todo en esta entrevista. Vamos a hablar de los océanos de Europa y su conservación y sus desafíos, sus amenazas. Así que a todos los que se están sumando, quédense aquí que vamos a seguir hablando con Ricardo Aguilar. Ya pasamos a la segunda escena. Tengo atrás tuyo, Ricardo, flotando fotos de ti en expediciones. A mí me gusta partir este especial siempre preguntando un poco de, de tus motivaciones, cómo entraste en el mundo acuático, cómo te empezaste a meter en la conservación marina. Si nos puedes contar un poco de tu historia. Mm. Bueno, la verdad es que ha sido toda mi vida trabajando en conservación marina fundamentalmente, ya digamos a través de mi abuelo y mi tío abuelo, que eran marinos, pescadores y marinos mercantes, pues ya tenía contacto con los mares y desde que tenía un año pues he estado metido con los pies en el agua. Luego empecé a trabajar en conservación y me interesaba mucho, sobre todo la conservación marina. Y entonces ya con 18 años empecé a ir a barcos, en algunas ocasiones a estar en barcos pesqueros, en otras ocasiones en barcos de expediciones científicas. Y bueno, ya fue entrar y la verdad me siento muy a gusto en el mar. Me encanta estar en el mar, me encanta estudiar lo que ocurre en el mar y eso pues me ha llevado pues a
casi todos los mares del mundo, aunque, claro, la zona de mi especialización ha sido más en la zona atlántica, tanto occidental como oriental, trabajando mucho en el Mediterráneo, también las costas de África, hasta el Ártico también en algunas ocasiones, pero bueno, la verdad es que me encanta el trabajo en el mar. Mm. Ricky o Ricardo, lo conocemos por Ricky en la familia Oceana, pero le decimos Ricky. Cuéntanos un poco cuáles han sido de las experiencias que has tenido en los océanos la que más te ha marcado, alguna que lleves contigo siempre como recuerdo, alguna historia o anécdota que te ha pasado o que te ha marcado. Bueno, yo empecé trabajando primero con animales grandes, como era el caso de ballenas, de delfines o con tortugas marinas y demás. Entonces, bueno, he vivido experiencias espectaculares con estos animales porque siempre son muy agradecidos y ver saltar una ballena, el que estén durante una hora. Me acuerdo, por ejemplo, un cumpleaños que suelo pasar muchos de los cumpleaños en los barcos, fue un cumpleaños durante una hora con delfines. Fue una celebración bastante bonita, haciendo todo tipo de piruetas y haciendo todo tipo de juegos. He tenido experiencias maravillosas en las que estás pues rodeado prácticamente de ballenas o rodeado de tortugas. Muy bonito, por ejemplo, también cuando navegas a veces y está lleno de niebla y empiezas a ver, digamos, como si fueran sombras fantasmagóricas a los delfines saltando en la proa, o por la noche cuando se ilumina, ¿no? Pues por esas algas que al pasar hacen que la fosforescencia pues haga que aquello dé un aspecto espectacular. La verdad es que ha sido muchas experiencias, experiencias también con tiburones, que son otros animales que me encantan. Ujú. Entonces, aunque estos, hay que decir que, por desgracia, con la reducción del número de tiburones, antes eran más habituales y se les veía más fácilmente, pero ahora cada vez está siendo más complejo. Exacto. Ahí nos está adelantando un poquito también, Ricky, lo que vamos a hablar más adelante, que son las amenazas y qué es lo que él ha visto también en sus años en alta mar, en los océanos, cómo ha visto la evolución de los problemas también. Ya nos vamos tirando de una a lo que nos convoca acá, Ricky, y me gustaría que le explicaras a la gente y a mí, porque ¿cómo es la conservación marina en Europa? Son tantos países que están compartiendo un Mm. mismo territorio oceánico. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se organizan? Y si funciona o no, si ha funcionado, ¿cómo lo has visto tú? Sí, la verdad es que es complicado, pero sí que hay una serie de instrumentos internacionales que son los que pueden facilitar algunos de estos trabajos. Pero desde luego es complicado. Estamos hablando de un continente en el que tenemos 50 países, desde algunos tan pequeñitos como Malta, como Liechtenstein, como Luxemburgo, algunos incluso sin costa. De los que tienen costa son unos treinta y tantos. Y bueno, con unas diferencias tremendas, ¿no? Decía, pues podemos pasar desde Malta, que sería la mitad de Santiago, de Chile, el tamaño que tiene, a un país euroasiático como Rusia, ¿no? Y luego con culturas muy diferentes. Y luego, pues nos encontramos que hacia el sur, pues tenemos a África, con lo cual muchos acuerdos con África, luego tenemos los acuerdos con Asia y los acuerdos con América, con lo cual hay una mezcla bastante interesante. Sí que funcionan bien algunos de los acuerdos que hay internacionales. Hay un acuerdo, por ejemplo, para el Atlántico Nordeste, que es el que hace pues, que todos los países que tienen costa hacia el Atlántico Nordeste puedan discutir allí sobre temas de conservación, vertidos, incluso acuerdos concretos sobre pesca. O, por ejemplo, cuando hablamos para el caso del sur del Mediterráneo, pues está el acuerdo para el Mediterráneo, en el que están representados tanto los países europeos como los asiáticos y los africanos. Entonces, normalmente es a través de estas herramientas cuando se puede avanzar, porque si no, ir uno por uno a cada uno de los países lo hace bastante complicado. Claro. Entonces hay organizaciones que coordinan todo esto, ¿no? Eh, eh, Sí, hay, por una parte, está también la propia Unión Europea, que ajá. no tiene a todos los países de Europa, pero tiene a un porcentaje bastante importante, más de la mitad de los países de Europa están en la Unión Europea, y ahí sí que hay unas leyes que son comunes a todos.
Y entonces, bueno, es donde trabajamos a través de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, para conseguir esa legislación. Pero luego cuando estamos trabajando, pues, por ejemplo, con países como Islandia, como Noruega, que no están en la Unión Europea, pues tenemos que trabajar de una manera diferente y es a través de acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que se conoce como OSPAR, que es las siglas de Oslo y París, de los dos convenios que existían, que se unieron y que se dedica a conservación del Atlántico Norte. Está luego otro convenio que se llama ELCON, que es el convenio del Helsinki, que es para la zona del Báltico, y el convenio de Barcelona, que es para la zona del Mediterráneo. Y luego Exacto. muchos otros convenios que son también regionales o son convenios incluso internacionales, como puede ser el de especies migratorias, el CITES, o sea, cualquiera de estos acuerdos en los que también pues, son herramientas que nos sirven. Oye, Ricky, y hemos estado hablando durante este especial de 4 capítulos, hemos hablado también con Manu Sanfélix, Mm, explorador de Nat Geo, hemos hablado con Perú también, mañana vamos a estar hablando con México. Y han pasado también que existe, nos han comentado que existen estas instancias regulatorias, claro, como pactos, tratados, leyes también de los mismos países. Eh, ujú. un pequeño déficit también en la fiscalización de estos tratados. ¿Cómo se fiscaliza en Europa? ¿Hay qué instancias existen o organizaciones también? Sí, eso, el mayor problema yo creo que es general en todo el mundo, no son tanto las leyes. En el caso de Europa tenemos unas leyes que son bastante buenas en general, siempre hay agujeros, siempre hay cosas que mejorar, pero el problema es la aplicación. Ujú. Si se aplicara realmente las leyes según las tenemos, más del 90% de los problemas marinos estarían solucionados. El problema es que no se aplican y es ahí donde nos encontramos. En algunas ocasiones no se aplican pues porque se hacen actividades ilegales, en otras ocasiones porque los gobiernos no están suficientemente concienciados para perseguir esas actividades ilegales o a veces porque se mira hacia otro lado y, entonces, y se Mm. permite que se continúe con ello. No obstante, pues todas estas legislaciones y las legislaciones, sobre todo cuando son nacionales, sí que tienen instrumentos que son los que se deben aplicar para hacer que se lleve adelante este tipo de medidas. Normalmente, claro, desde que se crea la ley, se crean los instrumentos de aplicación hasta que finalmente se aplican, pues estamos hablando de décadas y por eso tenemos que Mm. seguir constantemente presionando para que primero se apruebe ese convenio, se apruebe esa ley, luego se saquen los instrumentos para aplicarla y luego finalmente se aplique. Y eso es en lo que estamos en muchos de los casos. Mm. Es intentando construir todas esas herramientas para que luego la aplicación sea posible. Pues por ejemplo ahora para acabar con la pesca ilegal, el que haya un mayor control en los puertos, el que haya un mayor control en los barcos, el que haya un mayor control con el comercio internacional de productos pesqueros, todo este tipo de cosas, como ahora estamos trabajando mucho con pesca ilegal, es para que las aseguradoras retiren los seguros que tienen a los barcos que están involucrados en pesca ilegal. Entonces, bueno, Exacto. son poco a poco se van consiguiendo pasos, o por ejemplo, una cosa que es muy evidente es con las áreas marinas protegidas, en las que Europa está cumpliendo con ese acuerdo internacional del 10% de estar protegido, incluso hay un compromiso de llegar al 30%, pero claro, luego cuando vas con la lupa y ves cómo están protegidas, dices, pues esto no está muy bien protegido. Claro. Realmente lo has protegido en papel, pero ahora tenemos que aplicarlo y que realmente sean medidas de protección que sean eficaces. Y eso es donde está el mayor problema. Digamos que los instrumentos están ahí, la ley está ahí, pero ahora lo que intentamos es que se apliquen y que realmente tengan un impacto en el medio marino. Exacto. Wow. Gracias por esa respuesta muy clara. Entendí muchísimo. Ahora estoy poniendo atrás tuyo, Ricky, fotos en general de Oceana Europa que muy nos compartieron. Me gustaría que nos contaras un poco en estos años que llevas navegando y explorando un par de cómo has visto tú la evolución de los océanos, que has visto que ha cambiado. Ojalá terminando también en una nota positiva, si es que hay algo que recalcar positivo también. Después para que nos veamos la amenaza más clara, pero ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia por todos estos años también? Yo siempre me gusta dar mensajes positivos, aunque haya que hablar de la realidad y la realidad
es como es, pero sí que me gusta dar finalmente una serie de mensajes positivos porque creo que hay solución para muchos de esos problemas. Ujú. Claro, lo que sí he visto mucho durante esta evolución, desde que yo empecé a trabajar en los mares hasta hoy en día, ha sido un cambio casi radical de los paisajes submarinos. Y esto en algunas ocasiones, pues por las destrucciones que se han llevado en la zona costera, por la utilización de artes de pesca que son destructivas, pero mucho, mucho que ha cambiado ha sido por el cambio climático. Es una Mm. de las cosas que cuando la gente decía, bueno, pero todavía no se sabe si existe el cambio climático, ¿sabes qué? Yo siempre decía, en el mar sí se sabe. El mar lo estamos viviendo de manera constante y además con una evolución muy rápida, porque el mar al fin y al cabo es el que ha estado capturando la mayoría de ese exceso de calor que llegaba y la atmósfera lo ha vivido después. El cambio climático se ha vivido y ha empezado antes y durará más en los océanos. Y ahí sí que veíamos cómo, por ejemplo, estábamos trabajando en Europa y empezábamos a encontrar especies tropicales, especies africanas. Decías, esto nunca había estado aquí. Y cada vez están más al norte, cada vez más al norte. Especies, por ejemplo, típicas del Mediterráneo que se van encontrando ya en el Mar del Norte, en las costas de Inglaterra, en las costas de Holanda, especies del Golfo de Guinea que nosotros hemos encontrado en el sur de España y de Portugal, cuando dices qué hacen estas especies aquí. O sea, sí que se está viendo ese cambio y sobre todo ese paisaje que tenía submarino ahora es totalmente diferente por diferentes impactos. Muchas veces no es uno solo, sino la Ajá. sinergia de todos los impactos es lo que provoca ese tipo de cambios. Lo que sí es interesante es que en los lugares en los que se han ido tomando medidas, sí que se ha visto una recuperación. No va a Ajá. ser 100%. Cuando tú destruyes un arrecife que ha tardado 6.000 años en crearse, no lo vas a recuperar en 2 días. Pero otras especies sí que han podido ir recuperándose. En el caso, por ejemplo, de las pesquerías de la zona norte, porque el Mediterráneo está bastante mal en la situación de pesquerías, pero en el Atlántico llegábamos a una situación en la que era totalmente caótico, en lo que no había prácticamente un stock que no estuviera sobreexplotado. Wow. Ahora mismo el 60% de los stocks se han recuperado bastante decentemente dentro del Atlántico y se va en el mismo sentido con nosotros para conseguir que sea ese 100%. O sea que sí que hay esa evolución en el momento en el que se empiezan a tomar en serio las medidas, los consejos científicos, que es muy importante. Se ignoraban el 80 y tantos % de los consejos científicos en pesca. Ahora ha cambiado y ahora se están tomando medidas basadas en criterios científicos, con lo cual los stocks pesqueros se están recuperando. Y las zonas que se habían protegido durante las últimas décadas, ahora empiezan a ver cómo hay más biodiversidad, incluso cómo están produciendo materia orgánica y alimentos y peces que están saliendo a otros lugares y que por tanto están produciendo riqueza. Es decir, cuando tomamos las medidas que son correctas, las medidas que se Ujú. deben, se ve una recuperación bastante rápida de los ecosistemas marinos. Wow. Increíble lo que nos comentaba respecto a la migración de especies hacia lugares que nunca antes habían estado, como eh, acá también, y como dices tú, es uno de los principales indicadores del océano y que se ve hace años, también eso es importante de recalcar, que Ujú. es como especie humana, como vivimos en tierra, nos empieza Sí. a sorprender recién cuando empieza a cambiar nuestro ecosistema que vemos siempre. Pero increíble lo que dices respecto a que en el océano ya se sabe hace mucho que la crisis climática está pasando y es realmente algo que está cambiando nuestro ecosistema. Antes de seguir, Ricky, quiero recordarles a toda la gente que se está sumando ahora recién a la transmisión. Estamos hablando con Ricardo Aguilar, que es el director, puedo decir director de expediciones Sí. de Ujú. Oceana Europa. Nos está comentando su experiencia en los océanos por años que lleva navegando, qué cambios ha visto, cuáles son las amenazas y cuáles son los desafíos que tenemos en conservación marina también en el mundo. Y para hablar respecto a las amenazas, me gustaría, Ricardo, que nos fuéramos a las amenazas de por sí. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles cómo tú las puedes como reducir a
o resumir, perdón, a cuáles son Ujú. las que tú has visto más tangibles. Sí, bueno, están las amenazas que son globales, que son muy Ajá. difíciles si no hay esos acuerdos internacionales, como hemos hablado del cambio climático y de la contaminación marina, ya sea por hidrocarburos, por otros productos químicos, metales pesados o los plásticos, que ahora ya es una contaminación general que además llega a todos los océanos. Y luego están otros que son impactos más propios, pues regionales, locales, pues bien porque se realizan vertidos en ese lugar, porque se hace una gestión pesquera mala, entonces te encuentras. En el caso, por ejemplo, de Europa, pues tenemos un popurrí, una mezcla de todos este tipo de impactos. Y no Ajá. solamente eso, porque también parte de nuestro trabajo es seguir a los europeos cuando se van de Europa, porque no solamente producen un impacto en Europa, sino, por ejemplo, en el caso de pesca, nuestra flota está en todo el mundo. Y entonces sí que estamos intentando controlar que esa flota se comporte como mínimo como cuando se comporta por las leyes que le obligan en Europa y no tienen otros criterios y otros estándares diferentes. Pero sí hay, digamos, los impactos son, el problema es que son muy variados y entonces ese es el cóctel el que muchas veces hace que finalmente se rompa ese ecosistema, porque es como que poco a poco vamos quitando ladrillos, pero al final la casa se puede venir abajo por no por haber quitado el ladrillo, sino porque ha venido una ráfaga de viento que no la Exacto. esperabas. Entonces esto es lo que está pasando. Estamos teniendo unos cambios en los ecosistemas por el cambio climático, estamos teniendo especies que cada vez son menos resistentes y menos resilientes por la contaminación y porque son densidades menores. Hay sobreexplotación de los stocks pesqueros, pérdida de biodiversidad y luego, en muchas zonas, sobre todo con una población tan grande como tenemos en Europa, en la que hay una ocupación costera tremenda y eso ha llevado a una destrucción de los ecosistemas costeros, el que perdamos gran parte de los ecosistemas que teníamos allí, de praderas marinas, de marjales, de zonas costeras. Y claro, esto al fin y al cabo es un impacto que termina en todo el ecosistema marino. Y según vamos conociendo más, porque hasta ahora conocíamos pues casi la superficie del mar y un poquito de la columna de agua, ¿no? Pero ahora estamos empezando a conocer lo que hay en las profundidades marinas y estamos viendo cómo antes de llegar nosotros allí con los robots, con nuestras Ujú. cámaras, ya ha llegado la destrucción. Exacto. Ya cuando llegamos allí nos encontramos zonas que habían sido arrastradas, zonas que habían sido contaminadas por plásticos, zonas que habían sido dañadas, y esto es lo preocupante, ¿no? Que vamos detrás, el conocimiento va detrás de la destrucción, y a ver si Exacto. conseguimos cambiarlo y que el conocimiento vaya antes. Muy interesante, Ricky, gracias por esa respuesta. A mí me nace ahora también otra pregunta como para hacer entender, porque nosotros que nos movemos en el mundo de la conservación también siempre estamos escuchando los mismos problemas, sabemos cómo de cierta manera arreglarlos también, porque como dices tú en una nota positiva, se pueden arreglar, tenemos los conocimientos también para arreglarlos. Ujú. Em, pero si les puedes explicar a la gente que está aquí conectada, cuánto en verdad depende la vida humana de los océanos, porque vuelvo a repetir, nosotros como vivimos en un ecosistema terrestre, claro, escuchamos Ujú. los impactos en los océanos y de cierta manera hacemos vista gorda a esto. Em, Sí. si nos puedes Sí, este como... es sí, es un problema que yo creo que es general que tenemos todos los humanos, y es que las cosas más importantes y más obvias son las que ignoramos. Si nos quitaran la respiración, pues nos daríamos cuenta. Y claro, si nos Mm, quitaran los océanos, no viviríamos, no podríamos vivir. Los océanos son los que han dado la vida a este planeta y absolutamente todas las actividades que hay sobre el planeta dependen de que existan esos océanos y de esos océanos están vivos. Hace poco estábamos discutiendo sobre los servicios ecosistémicos, cuánto da el océano, cuánto da en tierra. Y dices, bueno, mm, es que lo de tierra también lo da el océano. Por lo tanto, exacto. al fin y al cabo, los servicios ecosistémicos de todo el planeta son gracias a ese medio que son los océanos. Sí que es problemático porque nos sentimos, como decía un amigo, y bien decías tú, es
somos animales terrestres, por lo tanto el mar nos resulta ajeno, misterioso, incluso peligroso. Y entonces normalmente nos acercamos, pero solamente sobre la superficie, como antes decía. Entonces desconocemos mucho y además es como si nos hablaran en otro lenguaje que no entendemos. Mm, Es otro planeta totalmente diferente. Y esto suele ser problemático. En muchas ocasiones, por ejemplo, lo que ha retrasado muchas de las medidas de conservación de los mares ha sido el desconocimiento. Cuando le pedíamos a un gobierno hay que proteger esta zona o hay que proteger esta otra, nos decían, es que no sabemos lo que hay allí, ¿cómo lo vamos a proteger si no sabemos? Tenéis que cumplir con ese 10%, con ese 30%, y nos decían, solo conocemos el 1%, por lo tanto exacto. no podemos. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hemos estado haciendo es conocer esos sitios y sobre todo otra cosa importante es sacar a la vista esos ecosistemas que son tan desconocidos, esas especies que muchas veces no solamente que son desconocidas, sino que no sabemos dónde están. A lo mejor hemos protegido una zona creyendo que este era el lugar más importante, pero ese era solamente un 1% de su zona de distribución y tenemos que Ujú, tener en cuenta otros lugares. Desde luego, sin los océanos no tendríamos este planeta, no tendríamos oxígeno, no tendríamos alimentos, no tendríamos muchas de las cosas que son vitales para la vida. Y aún hoy, como antes mencionaba, en el caso del cambio climático, si no hubieran existido los océanos, estaríamos todos cocidos, porque el calor en el planeta hubiera sido totalmente insoportable. Y mm. hasta ahora nos ha servido de escudo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos también que devolverle algo y empezar a proteger los océanos porque en ellos nos va la vida. Exacto. Bueno, también estas instancias que estamos generando, ojalá aporten a concientizar también, que Ujú, es muy importante. Ayer decía Alicia Curoigua de Perú que lo más importante para la conservación es que la gente esté informada, que sepa lo que sus acciones están generando en los ecosistemas, no solamente marinos, sino en todos los ecosistemas, y así aumentar la concientización. Creo que dije bien. ujú. Em, Quiero hacer una pequeña pausa, Ricky. Voy a también recordar una vez más a la gente que se está recién sumando a esta transmisión, que estamos hablando con Ricardo Aguilar, director de expediciones de Oceana Europa. Estamos hablando muchos temas entretenidos respecto a qué estamos generando en los océanos como sociedad, cuáles son los impactos y los efectos de esos impactos también en nuestra vida, y en la vida del planeta también, por supuesto. Antes de que sigamos conversando, Ricky, quiero mostrar un video respecto a la toma de acciones. Creo que es lógico que mostremos los problemas y también que la gente sepa que puede tomar acciones respecto a esto. Así que te voy a silenciar bien rápido. Yo también me voy a silenciar y vamos a ver ese video y volvemos, ¿ok? Every action has an equal and opposite reaction. 3, 2, 1. Fishing without regard. Turning a blind eye. And needless overconsumption. In our hearts, we know these are actions devastating our oceans. At Oceana Europe, your support means action. Action through 4 campaigns that address our ocean's greatest challenges. We're tackling the pollution crisis by curbing single-use plastics. We're winning the fight on illegal fishing by using the latest technology and targeting its financial lifelines. We're using data gathered on our expeditions to implement legislative changes that truly protect the wildlife and ecosystems in our waters. And our science-based policy work puts the power back in the hands of sustainable fishermen so that the ocean remains an abundant and reliable food source for you, your children, and generations to come. With over 200 victories to date, here at Oceana, our actions equal results. Contact us today
to see how you can help. El video respecto a la toma de acciones, a los problemas del océano. Para seguir conversando, Ricky, me gustaría que nos contaras un poco qué estamos haciendo para combatir estas amenazas que nos has descrito tú durante esta conversación. ¿Qué acciones se están tomando desde Oceana y también desde otras organizaciones, por supuesto? Sí, desde luego una parte que ha sido muy fundamental ha sido, como antes decía, el conseguir información sobre muchos de esos problemas, porque si no son problemas que son desconocidos o no tienes los suficientes datos para poderlos solucionar. Ahora tenemos más información, sabemos dónde están muchas de las especies que teóricamente tendríamos que proteger, porque están en los listados internacionales, dónde están esos hábitats, qué problemas están teniendo, y entonces con esta información que ha sido clave, ahora tenemos muchos más instrumentos para trabajar. Estamos trabajando, pues, por ejemplo, para detectar cuáles son las zonas que se ven más afectadas por la contaminación de plásticos. Entonces, de esa manera, poder aplicar medidas de gestión mucho más específicas. Es decir, bueno, Ajá. las zonas por las que suele llegar el plástico al mar es por aquí, y las zonas donde se concentra es en estos cañones y en estos lugares. Y entonces, de esa manera, poderlo gestionar, poderlo retirar en los momentos en los que se puede retirar, y sobre todo evitar que llegue. Ahora son muchos de los trabajos que estamos haciendo es para evitar. Acaba, por ejemplo, en Europa de haberse aprobado una nueva reglamentación sobre los plásticos de un solo uso. Ajá. Entonces esto va a reducir considerablemente la producción, y si se reduce la producción también va a ser el vertido al mar. Por otra parte está la gestión pesquera, que es uno de los trabajos que nos ocupa mucho más tiempo para intentar reducir las capturas accidentales, la sobrepesca, la pesca ilegal, y esto se está consiguiendo también por la aplicación de nuevas medidas y de nuevos planes de gestión. Ahora los planes de gestión poco a poco van siendo más ambiciosos. Antes casi íbamos por una zona y una especie, y ahora estamos hablando ya de hacer una gestión ecosistémica en la que tengamos en cuenta cómo interaccionan todas estas especies. Y bueno, esos son parte de los trabajos que estamos realizando y que poco a poco se van aplicando en legislación, y luego también a bordo de los barcos que tienen que llevar esta aplicación. Luego está la gestión de los espacios protegidos, que es otra de las cosas que está siendo muy importante. Ahora tenemos también mucho más detallado cómo son esos espacios marinos, en qué lugares se puede permitir unas actividades, en cuáles no. Esto es algo que al fin y al cabo va a ser fundamental en general para los océanos. También un cierto modo de zonación en el que Ajá. sepamos qué zonas son las que se tienen que proteger estrictamente, qué zonas son las que se pueden permitir determinadas actividades no dañinas, y luego una cosa que hasta ahora hemos ido dejando siempre para lo último, que es la recuperación. Y Exacto. la recuperación es fundamental. Ahora ya no es suficiente con proteger. Ahora lo que necesitamos es recuperar los océanos, porque en muchos casos hemos llegado a unos niveles muy bajos de estos pesqueros, de arrecifes de coral. Entonces lo que necesitamos ahora es recuperar. Y a veces esto es lo más complicado, porque tú dices, para recuperar hay que proteger esta zona, que a lo mejor visualmente tú la ves y dices, pues no es bonita, no parece que tenga nada. Y dices, ya, pero es donde va a poderse recuperar el arrecife de coral, porque ahí es donde todavía hay carbonato cálcico, donde todavía van a sentarse estos pólipos. Entonces, bueno, es un poco como con los bosques, ¿no? Hay que dejarles espacio para que se recuperen, no solamente protegerlos. Entonces, este es otro de los trabajos que está siendo importante, y que ahora mismo pues creemos que debe, ya de momento empieza a aparecer esa palabra en las legislaciones, con lo cual ya es importante, y ahora tenemos que empezar a caminar a que la recuperación sea real. Exacto. Gracias por ese trabajo, Ricky, de eh, recuperar nuestro océano y asegurarnos también eh, un futuro, más que nada. Em, Antes de que empecemos a terminar, Ricky, me queda una pregunta
que en el fondo, si le puedes contar a la gente que no trabaja en una organización de conservación, que no se ve, no tiene tanto acceso a la información, a pesar de que siempre se las damos a todos, vayan a nuestras páginas, Ujú. nuestras redes sociales, a las de Europa, a las de Chile. ¿Qué consejos le darías a alguien que es una persona que no tiene relación con la conservación? ¿Qué medidas puede tomar para de alguna manera aportar a mantener sanos nuestros océanos? Bueno, yo siempre empiezo con algo muy revolucionario. Yo lo que le pido a la gente es que utilice el cerebro. Y luego a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas, pero ya con ese primer paso sería algo bastante revolucionario, porque muchos de los problemas es de que no hemos pensado bien lo que estábamos haciendo. ¿Quién contamina aquello que se está comiendo luego? ¿Quién Mm. envenena el aire que respira? Pues eso es de no haber utilizado el cerebro bien. Entonces, empecemos utilizando el cerebro y luego vamos poco a poco. Muchas veces yo lo que más encontraba en la gente que decía, ¿cómo puedo? Porque yo solo, yo solo, yo solo, esa sensación muchas veces de estar tú solo, y no, es que es tú solo eres uno, pero es que hay millones de personas solas que todos juntos al final terminan haciendo un impacto considerable. Muchos de los mayores cambios han sido, digamos, de poquitas personas empezando y que poco a poco se va sumando más gente, y al final el simple hecho de decir no voy a coger esta bolsa de plástico hoy ya es un paso que al final son millones de personas que dan también ese paso, y eso genera un cambio en la sociedad y un cambio también en las empresas que ven que algo está pasando por ahí. Entonces sí que yo creo que es muy importante la actitud personal de cada uno en el día a día. Eso es muy importante. Y luego algo que es también fundamental es informarse. Por suerte, ahora tenemos medios con los cuales podemos informarnos de lo que está pasando casi en cualquier punta del planeta. Como antes decíamos, a través de Oceana, pues tenemos muchos datos de esos problemas que hay en el mar, pero hay muchísima información ahora mismo disponible, y luego también hay una cosa que es importante: la gente que va al mar muchas veces también nos aporta esa información. Nosotros tenemos ahí ya una red inmensa de submarinistas, de navegantes, de gente que disfruta el mar y que cuando encuentra algo enseguida nos dice, mira lo que he visto aquí, mira lo que he encontrado aquí, y eso va haciendo que poco a poco la voz vaya pasando de unos a otros y al final tenga un impacto muy, muy importante. Excelente. Muchas gracias, Ricky, por esta conversación. Ya llevamos un buen rato conversando. Me gustaría ya empezar a cerrar, darte un Ujú. espacio para un mensaje final, si es que tienes ganas, alguna reflexión, algún llamado a la acción, lo que a ti te apetezca. Tienes el espacio ahora para decirlo. Yo creo que es unirlo a lo que antes estaba diciendo. A mí lo que más me ha movido en la conservación ha sido ese amor por el medio ambiente, ese amor por la naturaleza, el salir al mar, el sentirte parte de aquello, el, eh, yo creo el misterio también que encierran los mares. A mí son unas cosas que me ha traído muchísimo, y al final pues lo que te lleva es a decir aquello que quieres, pues no lo vas a dañar y lo vas a cuidar al máximo. Yo creo que tenemos que acercarnos a ese medio, tenemos que conocerlos, tenemos que sentirnos cercanos a él, y de esa manera yo creo que nos va a salir de una manera espontánea las ganas de conservar el medio marino. Eh, y luego, vuelvo a decir, eh, no creamos que nuestras acciones no van a tener un impacto. Todo, todo tiene un impacto. Como antes decía, el haber decidido comprar este pescado que es sostenible en lugar de este, eso tiene un impacto muy importante luego en la gestión de las Mm. pesquerías. Tiene un impacto muy importante en los gestores, que empiezan a ver que la sociedad empieza a demandar otras cosas totalmente diferentes. Y son cada decisión que hacemos al día es lo que puede hacer que cambie la política, que cambien las medidas, que cambie la gestión y al final el poder recuperar los océanos, que es lo que nos interesa a todos. Wow. Muchas gracias, Ricky, por esta conversación, por esta gran entrevista, creo que más clara que el agua, imposible. Eh, y nada, empezar a despedirnos. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias por estar acá una vez más.
y por compartir tus conocimientos de los océanos con nosotros. Te despido ahora y te saco. Muchísimas gracias. Te saco ahora de la conversación. Quédate ahí para que conversemos después de la entrevista, eso sí. Y yo voy a hacer ahora el cierre. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. Bueno, a todos los que se sumaron a esta entrevista, espero que la hayan disfrutado, al igual que yo. Vayan a las redes sociales de Oceana Europa que están saliendo aquí abajo a informarse, como decía nuestro entrevistado, a aprender y a maravillarse también con los ecosistemas marinos que están en nuestro planeta. Invitados también a las redes sociales de Oceana Chile. Vayan a www.chilebajoelmar.cl también para que aprendan un poco sobre los ecosistemas marinos de Chile. Y los dejo invitadísimos también mañana, 11 de junio, al último episodio de Desafío Azul, donde nos vamos a México a hablar de sus maravillosos ecosistemas, cuáles son sus principales amenazas y, por supuesto, todo esto acompañado de material audiovisual increíble. Yo soy Rafael Herrera y esto fue Desafío Azul. Que estén muy, muy bien.